Todo lo que no puede repararse debe ser trascendido. Hola amigos, hoy llamo a vuestros dominios con Tejano, cuarto libro del ciclo de Terramar de Úrsula K. Le Guin, publicado en 1990 con la intención de que fuera el último libro de Terramar, algo que fue desdicho por el tiempo. Tenar, quien una vez fue Arja, la niña carga y alta sacerdotisa de las tumbas de Atuán, reaparece justo en la misma época en la que se desarrolla el final de la costa más lejana, pero de una manera muy diferente. Han transcurrido décadas desde la época en la que rendía culto a las oscuras potestades y se convirtiera en protagonista de una aventura que incluía una reliquia que cambiaría el destino del archipiélago y también el suyo propio. Descubrimos con sorpresa cómo ahora es una mujer madura, con una vida corriente en la isla de Gont y viuda de un granjero, con quien tuvo 2 hijos mayores que tiempo hace que abandonaron el nido. Tras años de numerosas tareas domésticas que no le dejaban tiempo para pensar, se encuentra sola por primera vez después de mucho tiempo y puede permitirse meditar en el silencio de su hogar sobre su identidad. Su mundo se ve alborotado cuando encuentra una niña, la cual había sufrido graves quemaduras tras ser violentada por la gente con la que vivía. Decide llamarla Terru y adoptarla, a pesar de las dificultades que acarrea, pues todo aquel de la aldea que se encuentra con la niña la teme y la desprecia por lo deforme de su aspecto y por los estigmas que ellos mismos imaginan y le imponen sobre su pasado. El rechazo social y sus experiencias vitales previas hacen que Terru sea una niña introvertida y desconfiada de todo y todos, a excepción de Tenar, su madre adoptiva, quien no solo no la teme, sino que le demuestra un profundo aprecio y comprensión. En este punto aparece Ogión el Silencioso, anciano mago y maestro que un día dicen que detuvo un terremoto. Pero ya queda poco de quién era. Está enfermo y moribundo, así que hace llamar a Tenar para que pase con él sus últimos momentos. Ella responde trasladándose a su casa junto a la niña. Ogión le dice: todo ha cambiado. En la capital del archipiélago, el rey Levanen y los magos, hechos eco del miedo y la incertidumbre, buscan a un nuevo archimago, al tiempo que se cierne un enemigo que pondrá en peligro el equilibrio de la naturaleza en Terramar. Mientras tanto, un dragón viaja desde la lejana Selidor hacia sus costas. Lleva consigo a otro hombre moribundo, que al fin vuelve a casa. $18 años han pasado entre la escritura de la costa más lejana y Tejano.
La que iba a ser una trilogía cerrada de Terramar finalmente planteó una nueva historia que sucedía de manera simultánea durante la costa más lejana en la mente de la escritora, pero que simplemente se quedó bloqueada durante todo este tiempo. Sería a finales de los años 80 cuando Ursula K. Le Guin consiguió responder a la pregunta de ¿qué había sido de Tenard? Y lo logró a través de las enseñanzas de su propia vida y la de otras mujeres que la influyeron. A diferencia de los 3 libros previos, en los que hay una aventura física por la que pasan los personajes viajando hacia lejanos y exóticos lugares como parte de su odisea, en esta novela todo ocurre en la cotidianeidad de la isla de Gont y en los alrededores, donde solo viven campesinos, artesanos, brujas y pastores. Es también la primera historia que se centra en mujeres y en niños, en la que los personajes masculinos son absolutamente secundarios y los poderosos héroes épicos ni siquiera existen, razón por la que la obra se tomó poco en serio tras su publicación. Tenard, protagonista y mirada a través de la cual conoceremos esta historia, ha cumplido todos los patrones que le correspondían culturalmente. Ha sido esposa, madre y ama de casa, e incluso ha vuelto a rechazar su nombre por otro. Pero Tenard no es feliz. Y como lector, vas a descubrir desde el principio que es un personaje lleno de sustanciosos engranajes que irán desmontándose inevitablemente. Aparece resentida consigo misma, con los demás y con la manera que tiene de funcionar el mundo. Es una mujer que se vio obligada por ella y por las circunstancias a escoger una vida muy diferente a la que habría podido tener acceso un hombre tras realizar los actos que a ella una vez la llevaron a la cumbre del reconocimiento. Además, estaba cansada de ser sometida por los dominios de la magia y por una sabiduría que no era la que necesitaba para comprenderse como mujer. Creyó que su liberación y la manera en la que los demás la respetarían en mayor medida sería la de convertirse en una mujer convencional, obviando un poder propio, independiente y ansioso de autorrealización. Así que ahora es Goa, la mujer de la granja de los robles. Tantos años han pasado para Tenard, para Terramar y para el archipiélago como para la escritora, así que nos encontramos con una novela mucho más madura, pero igualmente sensible, quizás recomendada para lectores menos jóvenes. En ella Le Guin es más contundente acerca de la repercusión de la toma de decisiones y el yugo de los años en las personas. Plantea por qué las mujeres no pueden ser oficialmente magos, por qué algunos hombres se creen en superioridad con respecto a las mujeres, y no tanto o no solo qué les sucede a los héroes cuando terminan sus periplos, sino qué ocurre cuando el héroe pierde el poder que se le suponía por nacimiento, por su condición de hombre en general y de mago en particular. Así, reaparece el querido Gavilán, que no solo se nos muestra como una persona en el comienzo de su senectud, sino como alguien privado de su poder con las consecuencias emocionales que eso conlleva. Ha pasado de ser un hombre de acción a un hombre pasivo, razón por la que fue muy criticado por los lectores que apreciaban a Gavilán en los anteriores libros y lo consideraron una traición al personaje por parte de la autora, porque creían que ella había decidido tratarlo con saña. Según palabras de Le Guin, muchos de sus lectores pensaban que había degradado a Gavilán en un impulso de venganza feminista. Es cierto que tanto las tumbas de Atuán como Tejano son obras en las que reside una rabia que no se da en un mago de Terramar y en la costa más lejana, porque las primeras son obras de las que participan los desvalidos, los discriminados y la injusticia social. Pero nunca actuó desde el rencor, solo desde la reivindicación,
Le Guin no quería crear de nuevo una historia sobre héroes clásicos, sino sobre héroes reales y sin grandes despliegues de magia. Y esos héroes, además de hombres, son mujeres, niños, viejos y pobres, es decir, la gente común. Terru es un personaje que resulta muy abstracto. Escondida en su caparazón de miedo, dolor y frustración, llama la atención por sus comportamientos desconcertantes. Sobrevive en el duelo de un trauma profundo, cuya herida se exterioriza a través del fuego y la deformidad en su cuerpo. Tiene un don por el que llegarán a temerla, pero también a admirarla. Terru es un personaje que no puede repararse, pero todo lo que no puede repararse debe ser trascendido, y lo será. Existen en esta historia personajes puramente malvados y embrutecidos, origen del malestar de Terru, que dejan en una constante sensación de inseguridad al lector que acompaña a los personajes, con una incertidumbre que solo acrecienta para convertirse en un peligro desesperante que encoge el corazón. Es interesante mencionar que en esta novela descubrimos mucho más sobre cómo es y cómo funciona la magia de las brujas, a pesar de que apenas la vemos en acción. Tiene sutiles diferencias con respecto a la de los magos y genera una rivalidad y desconfianza tajantes entre ambos grupos, a través de discursos de rabia y automisticismo que nada aportan a la normalización como individuo de las mujeres y en los que se culpa a los hombres. Discursos muy aplaudidos pero poco comprendidos, porque si estás atento, descubrirás que estos son contrarrestados al instante con un bofetón de escepticismo y contrariedad al desprecio de los hombres, y la declaración de que se puede crecer por una misma sin necesidad de divinizarse ni tomar una posición de superioridad. También se desarrolla una idea que comienza a tomar forma ya en la costa más lejana, la naturaleza de los dragones, fuerzas salvajes, mortíferas y destructivas que dominan las tierras lejanas como guardianes ajenos en el rumor de una leyenda. O eso es lo que creíamos, la realidad tendrás que encontrarla en sus páginas. La primera vez que leí Tehanu, lo más emocionante para mí fue el regreso de Tenar. La manera en la que me influyó la historia de las tumbas de Atuán me llevó a reflexionar muchos aspectos muy personales sobre mí como mujer y como individuo. Me marcó a fuego y no esperaba volver a confrontarla, experimentarla en esta novela, dándole naturalidad a su evolución, a sus vivencias, a sus pensamientos y su realidad de mujer madura. Fue como reencontrarme con una vieja amiga, también con una mentora. No es fácil comprender que has escogido un tipo de vida que no era el que realmente querías, pero a la que te has visto absolutamente abocada. En estos días en que buscamos referentes reales y fuera del estereotipo, retratos de mujeres sobre los que cimentar nuestros principios y poder reivindicarnos como personas válidas en todos los ámbitos, es un placer conocer a Tenar en las tumbas de Atuán, pero sobradamente en esta historia, en la que una mujer tiene una vocación que es aplastada, pero que nunca deja de relucir con el paso de los años y que finalmente explota en su madurez, sin que eso signifique que desprecie o desprestigie sus cualidades en la vida doméstica. Tenar es un personaje que abre los ojos. También me resultó conmovedor sentir a Gavilán pasando el trance de indagar sobre qué ocurre después de que los héroes dejan de serlo, en qué ha de transformarse su vida, quién se siente capaz de ser ahora y qué herramientas va a utilizar para gestionarlo. Porque Gavilán ha vivido toda su vida a través de unos valores que lo limitaban de ser cualquier otra cosa,
valores que constituyen unas características físicas, intelectuales, de comportamiento, prestigio y edad que han saltado por los aires. ¿Dejar de cumplir con esos valores lo invalida como persona? Culturalmente podríamos decir que sí. Lo dejan como un despojo, como un reflejo de algo que ya no existe. Pero si es capaz de aprender a desarmar esas ataduras sociales, quizá descubra que hay mucho más en su interior que unas etiquetas impuestas y que puede ser un hombre dejando de ser un siervo de su poder. Tejano no es una historia de fantasía heroica, es una historia de reconocimiento, desaprendizaje y mujeres. Una obra sobre lo que significa ser humano, lenta, cotidiana y existencialista, admirable a nivel reflexivo. Terru, Tenar y Gavilán lidiarán consigo mismos y con las creencias que los controlan para intentar aceptarse y quererse tal cual son, con todo lo que han dejado en el camino y lo que encontrarán. Acompañarlos en este difícil viaje de redescubrimiento es algo que solo depende de ti.